Capítulo 10. ¡Pero eso es increíble! Greer sonrió, sorprendida por la postulación de la princesa Leia, y olvidó por unos segundos su habitual calma profesional, dejando su datapad sobre la mesa. Usted sería una maravillosa primera senadora. Ganaría sin duda, Su Alteza, dijo Corey, mientras apretaba su datapad contra el pecho. Eran noticias muy emocionantes para una chica de 16 años. Descubrir que podría trabajar para la persona que estaba a punto de convertirse en el ser más poderoso de la galaxia. Y Greer no podía ser condescendiente con la alegría de Corey, si ambas estaban igualmente emocionadas. La política no solía ofrecer suficientes emociones, pero esto, una carrera por el puesto de primera senadora, sería casi tan bueno como una carrera en un caso estelar. No exactamente, pero casi. Al menos implicaba el mayor entusiasmo que Greer podía soportar. ¡Qué maravilla!, dijo C-3PO. ¿Cuándo se celebrará la elección? La princesa Leia solo sacudió la cabeza antes de descansar en una silla de su oficina. Ya lo dije, cuando mi cargo acabe, quiero renunciar. Greer quería protestar, pero no se atrevió. Afortunadamente, lo que C-3PO le faltaba en tacto le sobraba en entusiasmo. Pero Su Alteza no puede renunciar, no ahora, cuando la galaxia más la necesita. Tripio tiene razón, dijo Greer, y de inmediato se preguntó si esas palabras habían pasado alguna vez por sus labios. Es improbable que los populistas puedan encontrar una candidata tan fuerte como usted. Es su mejor oportunidad de ganar. Si un centrista llegara a ganar la elección, podrían ocurrir cosas muy malas. Y esto era una forma agradable de decirlo. Greer lo sabía, pero enunciarlo de manera clara en voz alta significaba mencionar palabras como guerra y tiranía. No quería que la conversación tuviera que llegar a eso, si no era absolutamente necesario. Sin duda no lo sería. La princesa Leia tendría que entrar en razón, ¿cierto? Leia suspiró, se puso de pie y se acercó a la ventana de su oficina. La vista no ofrecía mucho más que unos cuantos arbustos y los senderos rojizos en los alrededores del complejo senatorial, pero al menos entraba luz. De lo contrario, la oficina le habría parecido insoportable, claustrofóbica a Greer, quien a veces extrañaba el cielo. Nuestra visión en Bashta me recordó lo que se sentía entrar en acción durante la rebelión, dijo Leia, sin apartarse de la ventana. Saber que mi vida dependía de mi velocidad, mi valor y el blaster en mi mano. ¡Qué horror!, dijo C-3PO. Fueron días verdaderamente aterradores, Su Alteza, pero también maravillosos. Leia miró por encima de su hombro, no a C-3PO, sino a Greer y a Corey. Esperaba que ellas entendieran. Extraño ensuciarme las manos. Extraño lidiar con los problemas yo misma. Extraño hablar con pilotos y soldados en vez de estar tratando todo el tiempo con políticos. Extraño sentir. No. Extraño saber que lo que hago es realmente importante. Greer se había imaginado a sí misma en la Alianza Rebelde cuando era niña. Jugaba a ser piloto de un X-Wing o fingía hacer estallar las estrellas de la muerte. A veces ambas cosas a la vez, pero por supuesto, esa era la forma en que un niño concibe la guerra, como una gran aventura donde el bien siempre gana y el mal muere sin derramar sangre de verdad. Oír a la princesa Leia, quien había sufrido tragedias y peligros incalificables durante la guerra, hablar nostálgicamente de esos días, era quizás el testimonio más fehaciente de lo mal que estaba el Senado Galáctico. Sin embargo, si el Senado estaba a punto de colapsar, Greer sabía exactamente quién debía ser la última persona de pie. Al menos podría continuar con la investigación de Rin Rivindi, se aventuró a decir Greer. Probablemente el Senado le daría aún más libertad. Los populistas porque quieren verla brillar. Los centristas porque quieren que cometa un error. Sin duda, dijo Leia entre gruñidos y risas al volver a su escritorio. Animada por su reacción, Greer continuó. Así que realmente no tendría que renunciar a entrar en acción para siempre. Y si fuera la primera senadora, podría terminar con la burocracia que lleva tanto tiempo odiando. No sería lo mismo que quedarse sin hacer nada. Todo cambiaría. Todo cambiará, con o sin mí, señaló Leia. Greer asintió, pero dijo:
Pero con usted tenemos oportunidad de que ese cambio sea para mejorar. La princesa Leia tenía una manera de mirar a la gente como si pudiera ver a través de ella. Su mirada era tan penetrante que parecía llegar hasta los huesos. No resultaba fácil mentirle, mucho menos convencerla de algo. Sin embargo, Greer mantenía un único secreto que la princesa también conocía y se guardaba. Cuando la princesa Leia clavó su mirada en la de Greer, no era porque quisiera saber qué pensaba, sino para pedirle total y absoluta honestidad. ¿Qué harías tú si fuera yo? Emoción y libertad contra deber y propósito. Greer ya había tomado esa decisión antes. Lo que la princesa le estaba preguntando en realidad era si se arrepentía. Me quedaría, dijo Greer levantando el mentón. Me postularía y ganaría. La princesa se reclinó en su silla sumida en sus pensamientos. Habían trabajado juntas el tiempo suficiente como para que Greer supiera qué significaba eso. Aún no había decidido quedarse, pero ya había tomado la decisión de irse. Un comité exploratorio, dijo finalmente la princesa Leia, solo para medir las posibilidades. Es lo máximo que puedo aceptar. ¡Espléndido!, exclamó C-3PO. Corry sonrió y puso manos a la obra, especulando nombres para el comité. Ambos pensaban que se había acabado el debate y que estaban a punto de emprender la campaña política más emocionante que habría habido en 30 años. Greer solo sabía que por primera vez en 30 años le había mentido a Leia Organa. Hay arrepentimientos de los que no se puede hablar en voz alta. ¡Te lo dije! ¡Nunca te irás! Han sacudió la cabeza y sonrió como diciendo, ¿ves? Yo siempre tengo razón. Su sonrisa arrogante podía haber engañado a cualquiera. Sin embargo, Leia percibía la decepción de Han y era más dura de soportar que su propia decepción. Yo no quiero esto, dijo ella. ¿Sabes que no? Claro que no. Por eso estás armando el... ¿Qué cosa era? ¿Comité exploratorio? Ella sacudió su cabeza. Han, la única cosa peor que convertirme en primera senadora sería que un centrista se convirtiera en primer senador. Si me voy ahora, podría estar entregándole la galaxia al siguiente emperador. Sabes que no puedo hacer eso. Después de un momento, Han suspiró. Lo sé, dijo. Las noticias políticas viajaron rápidamente, tan pronto como Leia le encargó a su equipo la formación del comité exploratorio. Envió una solicitud de comunicación a Theron. Habría sido terrible que su esposo se enterara de una noticia tan importante en una emisión de cualquier tipo, en vez de oírla de sus propios labios. Aunque decírselo ella misma tampoco fue muy agradable. Han se encontraba a bordo de alguna de las naves que usaba para volar sobre Theron, literalmente enterrado hasta la cintura en cables, con sus herramientas en el suelo. Había levantado sus antiparras de seguridad hasta su frente para despejarse sus cabellos, entre blancos y grisáceos. Se veían erizados. Más al fondo, los droides y los mecánicos seguían trabajando duro, haciendo algo complicado en los motores traseros de la nave. ¿Reparaciones?, preguntó Leia, con la esperanza de aligerar la conversación. No creí que ya estuvieras volando durante estas rondas. Las primeras rondas de la competencia Sabers podían ser supervisadas desde plataformas terrestres. La supervisión aérea no comenzaba sino hasta la carrera lunar de relevos. Por esto, Han se encogió de hombros como si no fuera nada, pero ya había empezado a sonreír de nuevo. En realidad, pensé que podría hacerle algunos ajustes a este bebé antes de sacarlo otra vez, darle un poco de energía de combate y ver qué tanta potencia tienen los motores. Es una nueva rápida, fácil de manejar, pero necesita algo extra. Han decía casi lo mismo de todas las naves que había volado desde el halcón milenario. Mantenía la esperanza de recrear esa magia, pero Leia sabía que nunca lo haría, sin importar la velocidad o capacidad de maniobra que cualquier otra nave espacial pudiera tener. Algunos amores llegan solo una vez en la vida. Avanzaríamos más rápido si no tuviera que lidiar con un equipo de novatos, siguió diciendo. Si aún tuviera Greer en mi equipo, ya habríamos terminado. Se lo diré. ¿Cómo está ella? Han frunció el ceño, genuinamente preocupado.
Creo que está bien. Está más emocionada que yo por la campaña política. Leia sonrió con remordimiento. No es mucho decir, pero al menos está emocionada. Bueno, salúdala de mi parte. Era la oportunidad perfecta para que Leia le preguntara a Han si había tenido noticias de Ben o Luke, aunque ella sabía que lo más probable era que no. O cómo estaba Chewbacca. De este modo, su conversación se desviaría en temas más simples y ambos podrían fingir que todo estaba bien. Pero era más importante ser honesta en momentos como este, aun si era difícil. Han, en verdad lamento lo de la campaña. Realmente quería algo diferente para nosotros. Leia pensó en sus sueños, donde los dos volaban juntos a través de la galaxia, sin preocupaciones, al fin. Pero esos sueños se desvanecían cada vez más, hasta ir transformándose en sombras lejanas. Pero nada cambia. ¡Oye! Han alzó la mirada, interrumpiendo su trabajo más solemne de lo que había sido durante toda la conversación. No te disculpes conmigo por tomar tu trabajo en serio, ¿de acuerdo? Siempre pusiste tu deber primero. Admito que eso me enloquece a veces, pero es parte de quién eres y probablemente también es la razón de que la nueva república todavía no se haya desmoronado. Leia no podía sonreír del todo. Algún día. Esas palabras sonaban como una promesa, pero Leia no lograba convencerse a sí misma de que ese día llegaría, y sabía que Han tampoco se convencía. Algún día significaba el sol desapareciendo tras una nube, una mañana que se perdía en la oscuridad, mucho antes de que la noche llegara. Lady Carrie Sindian caminaba por los pasillos del edificio senatorial. Su capa rosa ondeaba atrás de ella como bajo una brisa. Siempre caminaba velozmente, despreciaba las sendas móviles que transportaban a tantos otros senadores. La pasividad era un hábito que Lady Carrie no tenía intención de adquirir. El día anterior había sido uno de sus mayores triunfos hasta el momento, según pensaba. Sin embargo, la victoria exige más de una persona que la derrota. En lugar de regocijarse por la exitosa votación, Lady Carrie había pasado hora tras hora tomando innumerables llamadas de varios senadores centristas, organizándose de tal manera que les diera prioridad a las más importantes, sin desgradar a los demás. Para su alivio, el senador Casterfo había obedecido el protocolo al dirigirse sin demora a la oficina de ella. De haber estado en el lugar de Casterfo, ¿habría cedido el crédito de la votación tan rápidamente como lo había hecho él? Definitivamente no, pero Casterfo entendía la importancia de la autoridad, lo que significaba la necesidad de que existiera una jerarquía. Eso lo convertía en una ventaja en vez de una amenaza. Lady Carrie lo había llamado para que fuera a su oficina tan solo una hora antes. Su intención era sugerir que asistieran juntos a las reuniones de los posibles candidatos centristas, para evitar así el más mínimo indicio de faccionalismo. Casterfo había estado de acuerdo en todo, incluso había sido bastante encantador, hasta el momento en el que ella decidió poner fin a su junta, explicando el por qué iría a ver a la senadora Organa. Casterfo sonreía como si estuviera hablando de una amiga en común. Me imagino que ella no estará muy contenta en estos momentos, pero por favor dele mis saludos. Ransmold Casterfo no debe ser tan tonto como para pensar que puede hacerse amigo de una senadora populista, pensó Lady Carrie, al pasar bajo la sombra de Bail Organa en una estatua, ahuyentando a una bandada de toidarianos que caminaba lentamente frente a ella. Y tampoco debía asumir que la princesa era tan ingenua como para tomarse sus cumplidos en serio. Entonces, ¿a qué estaba jugando? El asunto requería mayor observación. Sin embargo, Lady Carrie lo dejó a un lado por el momento. Visitaría a la princesa Leia no como una senadora frente a otra senadora, sino como una hermana frente a hermana, ambas pertenecientes a las casas reales, lo cual tenía su propio peso e importancia. Después de que el renqueante droide de protocolo la hizo pasar, Lady Carrie se sentó frente al escritorio de Leia y cruzó las manos sobre el regazo.
Debes saber por qué estoy aquí. La princesa Leia negó con la cabeza. Llevaba un sencillo vestido gris que parecía pertenecer a una plebeya, no a una senadora. Me temo que no, Lady Carrish, a menos que esto se trate de la votación de ayer. Desde luego que no. Nada de política hoy. De pronto, el rostro de Lady Carrish se iluminó. Usted y yo tenemos el lujo de considerar asuntos de mayor relevancia para la mente, ¿no es así? En vez de responder, la princesa se quedó observando a Lady Carrish con una expresión de aparente incomprensión total. ¿Se encontraba bien? Posiblemente empezaba a estar senil. Claro que la princesa Leia era demasiado joven para ese tipo de problemas, pero uno nunca sabe. Por lo que consideraba buenos modales y cortesía, Lady Carrish no obligó a la princesa a adivinar. Me gustaría discutir sobre el gobierno de Birren. Su personal debe haber estado investigando el asunto desde hace semanas. ¿Cuándo estará lista para viajar allá y presidir su inauguración? ¡Oh, sí, claro! La princesa Leia actuó como si no hubiera pensado en el asunto desde que lo trataron por última vez, lo cual era falso. ¿Sabe, Lady Carrish? Realmente no pertenezco al linaje de ninguna de las casas reales. Bail y Breha Organa me adoptaron. Usted fue huérfana de guerra. Esta historia siempre le había parecido extraordinariamente conmovedora a Lady Carrish, y aún así la criaron como su propia hija. A través de sus acciones, los Organa demostraron que la nobleza no es una mera cuestión de sangre. La princesa Leia sonrió al oírla hablar de sus padres de manera tan amable. Lo que quiero decir es que yo no debería ser la persona que herede el gobierno de Birren en primer lugar. Pero por supuesto que sí, ninguna de las casas reales adjudica la sucesión estrictamente por herencia de sangre. Secretamente Lady Carrish tenía sus reservas respecto a esto. Las líneas de sangre y los linajes tenían que importar para algo. De lo contrario, todo el concepto de realeza sería inválido. Sin embargo, también creía que la nobleza interior podía demostrarse mediante las acciones de un individuo. Y a pesar de sus diferencias políticas con la princesa, Lady Carrish sentía que nadie podía negar el valor que el de Leia era equiparable al de cualquier monarca. Debe ser la sucedora de Lord Millow, al igual que su hijo. Algún día deberán sucederla a usted. Por un momento la princesa Leia pareció tener una apariencia cansada, como si hubiese envejecido entre una frase y la siguiente. Tampoco imagino que Ben tenga mucho interés en el gobierno. La verdad es que sería mejor para todos los involucrados si me retirara de la sucesión. Además, en ese caso, ¿no le correspondería a usted el gobierno? Después de todo, Birren fue colonizado por exploradores de Alderaan y Arkynes. Lady Carrish logró disimular y no revelar ninguna reacción más allá de la sorpresa. Sin embargo, por dentro sentía como si todos los fuegos artificiales que hubo en la ceremonia donde se desveló la estatua de Bail Organa estallaran de nuevo en el cielo, más brillantes que antes. ¡Me lo está dando a mí! ¡A mí! ¡Mi propio título planetario! Mi posición en el Consejo de las Casas Reales aumentaría enormemente de la noche a la mañana. Sin embargo, su dedicación a la nobleza era incluso más fuerte que su ambición. Princesa Leia, el simple hecho de que lo sugiera me llena de un gran honor. No obstante, yo no podría usurpar su trono, pero no lo estaría usurpando si yo se lo otorgo. La princesa Leia agitó la mano, como si ahuyentara algo. Honestamente, no le veo sentido a pasar semanas lejos del Senado, solo para reclamar un trono honorario por el que nadie más se preocupa, ni siquiera la gente de Birren. Si usted no toma el cargo, enviaré un emisario allá para que se encargue de abolirlo oficialmente, pero si usted está dispuesta a tomarlo y los ciudadanos no se oponen, por favor, Lady Carrish, adelante. Gracias. Lady Carrish ya no podía disimular su sonrisa. De hecho, esta parecía iluminar toda la habitación. Le prometo que estará orgullosa de mi servicio como gobernadora suprema. La princesa Leia le devolvió la sonrisa, aunque un poco torcida. ¿Lo ve? Ahora todo el mundo está feliz. Por supuesto, viajaré inmediatamente a Birren. Es esencial para que alguien se encargue de estos asuntos. La frase pareció sacar de su estupor a la princesa Leia. Se enderezó mientras su mirada se ponía intensa nuevamente, como si se acabara de despertar.
despertar. Estoy completamente de acuerdo. Durante la siguiente media hora, Lady Carris sintió como si estuviera flotando en una nube de deleite, pero a medida que caminaba de vuelta a su propia oficina, con la cabeza llena de imágenes en las que se veía a sí misma con un vestido de oro que combinaba con su trono, se percató de algo. Semanas alejada del Senado, pasar tanto tiempo en Birrem, ahora en un punto tan crítico. ¿Es posible que los candidatos a primer senador anuncien sus postulaciones en algún momento de este mes? ¿Podría darse el lujo de no estar presente? ¿Estaba sacrificando su verdadero trabajo como senadora por la gobernación suprema de Birrem? Solo tendría que encontrar una manera de equilibrarlo todo. El deber le exigía cumplir con ambos papeles en la medida de sus capacidades, aunque los vientos de la política cambiasen cada día y la nobleza fuera para siempre. Job pensaba tomar una pequeña siesta, pero acabó durmiendo casi todo su turno. Maldijo cuando vio la hora y salió corriendo hacia el hangar, donde una docena de pilotos de X-Wing se habían reunido en torno a un holotransmisor. ¡Empezaron!, gritó mientras corría hacia ellos. «Casi, mueve tus botas, Striker», le dijo Hemingwex, también conocido como Snap, haciéndole un gesto para que se uniera al grupo. La segunda competencia de la carrera Sabers estaba a punto de comenzar. Era una prueba orbital. Si bien era cierto que resultaba mejor ver las últimas 3 etapas de la Five Sabers a través de imágenes editadas, ya que duraban horas, días o hasta semanas, las 2 primeras competencias eran las mejores, que se podían presenciar. Job había gritado toda clase de victoreos rongos a los pilotos en la primera vuelta atmosférica y esperaba que las pruebas de velocidad orbital fueran igual de emocionantes o más, porque solo después de la segunda carrera se podían empezar a identificar a los posibles ganadores. Job corrió hacia el grupo, pero se detuvo en seco cuando vio a una piloto trabajando en su nave, sin mirar siquiera las carreras. ¿Greer? Ella lo miró bajo el brillo de espejo. Las mangas de su overlord manchado de grasa estaban enrolladas hasta los codos. «Hola, Job. ¿No vas a ver las carreras?» «No». Greer se encogió de hombros y siguió trabajando. El brillo de su escáner de mano trazaba el perfil de su rostro en las sombras del hangar. «Pero si ganaste la Sabers una vez». «Exacto, ya lo vi todo». Greer no apartó la mirada del brillo de espejo ni una sola vez. «Además, solo gané la categoría Junior de las Sabers». Eso seguía siendo increíble, así que Job abrió la boca para protestar, pero por un escaso destello de tacto se dio cuenta de que era más sensato no decir nada. La cosa era que Greer tenía un trabajo diferente en las oficinas del Senado. Sin embargo, teniendo en cuenta el mantenimiento que le había dado el brillo de espejo justo después de su misión en Bashta, la nave no debía necesitar nada más por el momento. Así que Greer había venido aquí sin ninguna necesidad real, porque sabía que los otros pilotos estarían viendo las Sabers. Ella quería verla, simplemente no se permitía a sí mismo hacerlo. Job caminó hacia donde estaban los demás y aceptó una taza de jugo Jet, el cual quemaba al bajar por la garganta, pero también le despertaba bastante. A pesar de que se sentó a observar la carrera, no pudo apartar la mirada de Greer. ¿Está haciendo esto para castigarse a sí misma?, se preguntó Job. Si es así, ¿por qué lo hace? ¿O siente que no cuenta que solo escuche la carrera? «Parece que la carrera de hoy será buena», dijo la senadora Organa. Todos los pilotos se enderezaron de inmediato. Job se dio vuelta y la vio de pie detrás de ellos, con una chaqueta y unos pantalones color azul oscuro, y una sonrisa en el rostro. Aunque no podía ignorar la consternación del grupo, la senadora actuó como si estuviera en el hangar todo el tiempo. «¿Qué hay en la taza?» «Oh, esto». El ancho rostro barburo de Wexley se puso rojo y tragó saliva antes de hablar. «Oh, es Kath. Definitivamente. Para que podamos estar alerta en nuestra labor, senadora». «¡Qué mal!», dijo la senadora doblando los brazos y recargándose en el X-Wing más cercano. «En mis tiempos los pilotos de cazas estelares sabían elaborar licor de calidad». En la pausa que siguió varios pilotos empezaron a sonreír.
¿Me creería si le digo que este CAF sabe muy parecido y que tiene efectos similares? Se animó a decir Snap. Ella sonrió y estiró una mano. Yo juzgaré eso. Alguien tuvo la brillante idea de ofrecerle una silla a la senadora, y en poco tiempo Leia se encontraba en el centro de la reunión, hablando con ellos sobre las Sabers, como si fuera solo uno de los pilotos. No descarten al equipo de Sujuts, les dijo, mientras todos se acomodaban para seguir viendo la carrera. Tal vez no hayan logrado mucho en la ronda de cazas, pero destacarán en la carrera de distancias largas. Confíen en mí. Tengo un contacto. Los pilotos se rieron por la referencia al Capitán Solo. De reojo, Chop vio que Greer se acercaba, y cuando la senadora le hizo un gesto, Greer acabó juntándose al grupo. Seguía desviando la mirada de Lolo, pero aceptó una taza de jugo Jet y al menos estaba sonriendo. ¿La senadora hizo todo esto para conseguir que Greer viera la carrera?, se preguntó Job. Percibió que no era así, pero también que la princesa Leia estaba haciendo algo más que simplemente pasar un rato viendo las carreras. Eso lo sabía a ciencia cierta. He oído que el equipo de Pamacy también es un fuerte competidor, dijo Leia. Por supuesto que lo es, dijo Job. Siempre está a la cabeza. Todo el mundo sabe que si alguien es de Pamacy, es bueno para volar, correr o... El chico se dio cuenta de que no necesitaba terminar esa frase. De cualquier forma, todo el mundo la había entendido, sin que concluyera. Durante generaciones, la gente de Pamacy había gozado de la reputación de ser valiente, hábil y entusiasta. La senadora Organa no dio señales de haber notado la cuidadosa omisión de Job. ¿Estás apoyando al equipo local, Greer? No hace falta, dijo Greer, quien por fin sonreía. Ganarán con o sin mí. Greer era de Pamacy y trabajaba en una oficina. Job siempre se había imaginado a los nativos de Pamacy trabajando en sus campos, reparando sus naves o bebiendo jarras enteras de cerveza, lo cual era ridículo, porque obviamente no hacían todo eso todo el tiempo. Aunque la mayoría de ellos parecían muy dedicada a intentarlo. Era difícil imaginarse a una nativa de Pamacy haciendo labores burocráticas en el Senado con tanta facilidad. La carrera comenzó al igual que los aplausos de los pilotos, pero Job permaneció en silencio, escuchando a la senadora y a Greer. Hay mucha gente que recluta pilotos de Pamacy, dijo la princesa Leia en voz baja. Sus palabras casi se perdían en el estruendo. Particularmente en esa zona del borde exterior, tan cerca de Daxam 4, los planetas vecinos reclutan pilotos de Pamacy para las carreras, para la milicia, para todo tipo de cosas. Daxam 4. Job sabía lo suficiente de la misión como para entender que Daxam 4 estaba conectado de algún modo a Rin Revin D. Greer captó el mensaje y asintió lentamente. En verdad debería ir de visita próximamente. Ha pasado bastante tiempo. ¿Segura de que podrás manejarlo? Claro que puedo. Es mi hogar. Sé exactamente a dónde ir. Una misión. Esto es una misión. Greer iría a averiguar si Rin Revin D está contratando pilotos de Pamacy. La envidia y la emoción hicieron que Job hablara sin pensar. ¿Saben? Siempre he querido conocer Pamacy. Tanto la senadora como Greer lo miraron. Fue hasta entonces cuando Job se percató de que estaba de chismoso, escuchando su conversación. Una conversación sobre una misión secreta, lo cual probablemente estaría mal. ¡Claro que estaba mal! ¿Cuándo aprendería a cerrar la bocota? Pero la senadora Organa sintió. Creo que si hablamos con tus superiores nos dirán que mereces unos días de descanso, teniente Straker. Greer, ¿no te molestaría tener un poco de compañía, cierto? Job tomó un gran sorbo de su bebida para ocultar su entusiasmada sonrisa. ¿Una misión secreta? Eso sí que estaba mejor.